Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una pauta de reflexión en este momento. Bueno, ya volvimos a la locación que habitualmente tenemos. Pero en esta noche quiero que meditemos en la importancia de algo, perdón, que es necesario observar en todo momento. Es algo que a la vez también, a mí me enardece un poquito el hecho de que esto suceda en nuestros tiempos. ¿Saben? Cuando comenzó esto del COVID, eh, todos empezaron a recitar el Salmo 91. Lo curioso del caso es que solamente recitaban del versículo 2 en adelante. No dará a tu pie el resbaladero. Perdón, ese es otro salmo, ¿verdad? eh, lo curioso del caso es que hay muchas veces en que la palabra de Dios la citamos donde no sé si de manera consciente o inconsciente se haga lo mismo que ahorita con el Salmo 91. ¿Y sabe cuál es? El hecho de quitarle partes a la palabra de Dios. O no mencionar partes de la palabra de Dios. Yo espero que mi hermana Jessie, que muchas veces en las mañanas nos comparte una porción de la palabra de Dios, lo pone y termina ese versículo, esa porción bíblica diciendo que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengamos un excelente día y bla, bla, bla. Pero yo lo que hago es que eh, tomo el versículo y la aplicación inmediata que en ese momento siento que Dios tiene para mi vida y que creo que es útil para los demás, es mencionar esa parte donde creo que definitivamente la gran mayoría no se enfoca. Muchas veces sacamos o quitamos o tomamos, mejor dicho, la parte que más nos gusta de la palabra de Dios, por no decirle de otra manera. Vamos, no quiero generalizar y no quiero caer en falsas acusaciones en el hecho de decir que eh, uh, nos conviene. Esta es la parte que me conviene, esta es la parte que quiero yo escuchar. Lo cierto es que muchas veces en nuestros tiempos, en nuestros días, agarramos parte de la palabra de Dios, pero quitamos algo que es muy importante. Por ejemplo, decía la del Salmo 91, y en este momento sí lo voy a citar tal como dice la palabra de Dios. El Salmo 91 comienza con el versículo 1, pero bueno, dice el versículo 2, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo recuerdan? De lo contrario, léalo después de esta pauta de reflexión. Pero la parte que es muy importante es el versículo 1, donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí es donde hay algunos que dicen, no, es que usted está equivocado. Pero siempre hay una condición para obtener las bendiciones de Dios. El no mencionar esto en primer lugar y quedarnos con el resto, hermano, es no trazar bien la palabra de Dios. Otro pasaje que he escuchado que algunos lo han tomado y lo usan, ¿verdad? Pero no lo hacen de la manera en que debería de ser. ¿Sabe cuál es? Una que está aquí en el Antiguo Testamento. Y esa está en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 19. No, creo que es Números. Dice, vosotros sois mi especial tesoro. Pero dice esa porción, ya quedé mal con ustedes. Dice el versículo, dice, vosotros seréis mi especial tesoro si hacéis lo que yo os mando y guardáis mis mandamientos. Muchas veces ocupamos esa parte donde dice, donde viene esa parte que nos gusta, que viene la promesa, que nos dice, ¿verdad? Que Dios va a estar con nosotros. Es Éxodo 19. Es Éxodo 19, versículo 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. He visto en muros de Facebook, vaya, no he criticado y no he dicho nada,
Pero he visto que solamente ponen la parte donde dice, vosotros seréis mi especial tesoro. No mencionamos lo más importante. Dice la primera parte, ahora pues si diere. Vamos, estoy hablando de las condiciones. ¿Por qué estoy mencionando esto? Precisamente hablaba con alguien hoy en la tarde y mencionaba también, y con esto quiero terminar, mencionaba que de una porción bíblica donde decía que si yo oraba al Señor, Él hablaría a mi corazón y a mi vida diciéndome algo muy importante, algo maravilloso. Y con esto quiero concluir. Yo le dije a esa persona, le dije, la palabra de Dios no es de esa manera, no se interpreta de esa manera. Dice que esta persona me decía que cada quien tenía la aplicación de la palabra de Dios a como el Espíritu Santo le diera a entender. Pero déjeme decirle que no. Y este es un reto. Por eso lo estoy poniendo en esta pauta de reflexión. Es un reto. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero bueno, dice el versículo 20, perdón, este era el que decía yo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo que dice el versículo 20 es que, hermanos, la interpretación privada es la que yo quiera darle a mi vida, en otras palabras, darle un sentido subjetivo a lo que es la palabra de Dios. Mientras que para mí significa una cosa, para usted que me está viendo significa otra cosa, y para la hermana que me está escuchando allá en Argentina significa otra cosa, y para el hermano que está en Colombia que me está escuchando significa otra cosa. Claro que no. La palabra de Dios es absoluta, es un estándar, es una regla. No podemos hacer esto. Debemos de trazar bien la palabra de Dios. Y mi hermano, si tú quieres en alguna porción de la palabra de Dios que te ha gustado, te ha llamado la atención, quieres darle una connotación distinta, primero ponte a pensar qué es lo más que dice la palabra de Dios. Mi hermano, para eso tenemos que leer la Biblia. Y para ello tenemos que estudiarla. Y para ello tenemos que estar cerca de nuestro pastor para que nos ayude a comprender lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro hermoso, es un libro cultural, es un libro de trasfondo histórico, es un libro que, hermanos, se tiene que entender bajo la luz de su misma luz. Y esto es lo maravilloso de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios. Hermano, no dejes que este pensamiento te nuble el hecho de decir que, bueno, pues yo le doy la interpretación que yo quiera. Tal vez puedas hacerlo, pero no será lo correcto y estarás engañado. Quiero terminar con esto y a lo mejor te sacude lo que voy a decir. Pero recuerda que en la tentación de Jesús, Satanás mismo usó la palabra de Dios. Y no dudo ni un momento en que él pudiera usar la palabra de Dios para tentarte e incluso confundirte. Te dejo este reto en la mesa y deseo de todo corazón, hermano, que lo tomes en serio. Soy el pastor José Luis de León Yáñez de la Misión Bíblica Bautista del Centro en Ciudad Victoria, y esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.